si hubiera sido una agresión. Proceder argentino, ante esta noticia, montan una operación política, una operación política, jurídica, diplomática, militar. Vamos a darle prioridad al tamaño de las letras y vamos a dar también a la precedencia de cada operación. Nuestra operación fue política. Y argumentaban los estudios que en caso de realizar esta operación, donde iba a ser una operación militar muy pequeña, pero que iba a tratar de lograr y conseguir los objetivos todos por vía diplomática, jurídica y política. Los estudios argumentaban que Gran Bretaña, ante una operación pequeña militar, se adaptaría y no tomaría ninguna medida y no reaccionaría, porque las islas le daban pérdidas. Esta era un poco la cosa, así que no iba a haber absolutamente ninguna reacción. Errores argentinos de esta apreciación. No conocían las alianzas occidentales de la Segunda Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra estuvo mal, Estados Unidos salió en defensa. La Segunda Guerra, estoy sintetizando, la Segunda Guerra Mundial, cuando también pasaron mal allá en Europa, inmediatamente vino Estados Unidos. Es decir, que ahí hay una conexión íntima. Inglaterra sí es la madre patria de los Estados Unidos. No diría, Inglaterra es el cerebro y los Estados Unidos son el cuerpo, pero es una sola cosa. Pero lo más grave de todo es que no conocían las enormes riquezas que existían en el lugar. Y para ello, voy a utilizar este mapa para ya ir comprendiendo un poco las riquezas en el lugar. Este mapa lo hemos colocado así para tratar de ver que nosotros, si hacemos un contorno de toda la masa del mundo, vamos a ver que la Argentina queda en una posición excéntrica a partir del paralelo 40. Es decir, que esto le da una posición de privilegio, de gran privilegio. De modo que, si tomo ese lugar, y como lo dice el dibujo, pongo la punta del compás en las Islas Malvinas y lo abro 40 grados y hago un gran círculo, me voy a encontrar que allí hay 5 Argentinas llenas de riquezas. La Argentina patagónica, la Argentina marítima, la Argentina antártica, la Argentina insular y la Argentina espacial. Es un lugar de privilegio que se lo va a explicar, que es el grueso y el fuerte de esta conferencia, que se lo va a explicar el doctor González Viana, donde allí estas enormes riquezas, pienso que cuando se estudiaba y se realizaban todos los estudios estratégicos, no tuvieron en cuenta la situación donde aquí existen miles de millones de dólares y de riqueza para abastecer 2 humanidades. Bueno, retomando nuevamente el gráfico, aquí está el fracaso de la operación en un 50%. El que se equivoca no es el cuerpo, es la cabeza. Cuando la cabeza dice voy a tal lugar y en el camino se equivoca el camino, es la cabeza. Entonces acá comienzan los errores, allí comienzan en la parte estratégica política. Como definición personal de este bloque o de este nivel, podemos decir que había un desconocimiento total por parte de los responsables sobre el tema. No estaban bien en claro de qué era eso. De todas maneras, mi opinión personal, a pesar de todo esto, es que estoy de acuerdo de que nosotros teníamos que ir a la guerra. Estoy totalmente de acuerdo, por sobre los errores. Si no se hubiera hecho eso, quizás no hubiera pasado absolutamente nunca más, y ojo, le hubieran dado un cambio de estatus y nosotros no hubiéramos podido jamás nunca recuperar más, no las islas, porque las islas, vuelvo a repetir, es donde yo aplico la punta del compás, porque no lo puedo hundir en el agua al compás, sino todo lo que hay en ese gran círculo que les expuse en el mapa anterior.
Bueno, muy bien. A partir de ahora, el nivel estratégico político, el gobierno, le dijo a los militares, señores, planifiquen porque se hace una operación militar, siempre con tendencia a lo político, jurídico y diplomático. La operación tiene que ser pequeña, rápida, no matar ingleses, para tratar de recuperarla por estos errores argentinos. No había hipótesis de conflicto, o sea que se tuvo que improvisar rápidamente una hipótesis ante este problema que estaba en ciernes, que era el cambio de estatus. Y se presentan, lo que siempre pasa, esos problemas casuales que se llaman imponderables, imprevisibles. Una empresa argentina había comprado unas balleneras en las Islas Georgia, fue a desguazarla, fue a desarmarla para traerla, y allí los ingleses desconfían, se produce el problema que ustedes conocen, y rápidamente, en vez del 24 de mayo, hubo que adelantar la operación al 2 de abril, adelantándose en 50 días la operación. Y aparte, para la segunda parte, que era la defensa de las islas, quedó sin planes. Porque una cosa es tomar y después otra cosa es defenderla. Y acá está otro 30% del fracaso. Quiere decir que ya acá hay 70% de fracaso, 80% de fracaso, en lo intelectual. Definición personal, no había planes, hubo que improvisar, pero a pesar de ello, mi opinión personal, que había que continuar, porque si no se hacía ese acontecimiento militar, nosotros nos despedíamos no de las islas, de todas las inmensas riquezas que Dios nos dio para administrar, y se las llevaban directamente en la maniobra inglesa. Hoy todavía queda algo muy nuestro en aquellas frías tierras. Son los jóvenes patriotas que desde sus tumbas siguen cumpliendo con la misión de defender la soberanía argentina. Así fue que quedó en manos del voraz imperialismo una fuente de riquezas capaz de abastecer a toda la humanidad. Está a la vista que nadie habla ya de Malvinas ni de los soldados. Los argentinos sabemos muy poco y olvidamos demasiado, pero no somos del todo culpables. Existe gente